ejercicios ya estamos viendo cómo es el procedimiento para poder resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Mediante ese método. En el método de reducción hemos visto que necesitamos tener de las soluciones, las dos soluciones, necesitamos una solución, conocer, y a partir de esa solución podemos obtener la otra, ¿no? Ahora vamos a ver otro ejemplo o otro método que son las ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes. Y en sí, según yo, este es el método más sencillo de los que vamos a ver después, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes. Consideremos ecuaciones lineales de la forma, aquí dice de la forma 5.2, donde P sub n-1, P1, P sub 0 son constantes reales. Y un ejemplo de este tipo de ecuación puede ser la siguiente. Entonces, acá estamos marcando la forma general, la forma estándar de una ecuación diferencial, donde sabemos que va a haber una derivada y con su derivada de n grado. Luego tenemos la siguiente derivada, la cual está acompañada siempre de su función p, o de su función, una función x, ¿no? Pero en este caso, como vamos a hablar de coeficientes constantes, esta función x va a ser una constante, va a ser un valor numérico. Y así, cada derivada, como ven acá, va a estar acompañada de una constante, ¿no? Igual, la variable y tiene que estar acompañada de una constante. Entonces, como ven, es la forma estándar de una ecuación lineal, ¿no? Todo esto es la forma estándar que ya lo hemos visto anteriormente. Entonces, como indicamos que las funciones p deben ser constantes, aquí tenemos el ejemplo de una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Como ven, aquí dice que la cuarta derivada de y menos la tercera derivada más la segunda derivada más y igual 0. Como ven, cada derivada está acompañada de una constante. En este caso sería la constante de valor 1. Entonces, vamos a ver cómo de una manera bastante sencilla es posible obtener todas las soluciones de esta ecuación diferencial, y para ello empezaremos estudiando la ecuación de orden 2, ¿no? Entonces, como vamos a ver ecuaciones diferenciales de orden superior, vamos a comenzar viendo aquellas ecuaciones de segundo grado. Entonces, aquí vemos, consideremos una ecuación de orden 2 de la forma. Aquí tenemos la ecuación diferencial, donde dice que A1 por la segunda derivada de y más A2 por la primera derivada de y más A3 por y es igual a 0. Entonces, esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Y como vemos, cada variable, cada derivada, está acompañada de un valor. En este caso es A1, A2 y A3. Y estos valores tienen que ser valores constantes. Otra forma de escribirlo sería esta, ¿no? Directamente es otra forma donde directamente la segunda derivada de y no está acompañada por un valor A1, ya que directamente estamos modificando la ecuación, la estamos convirtiendo. Como ven acá, el valor A lo vamos a identificar como A2 sobre A1 y el valor B lo vamos a identificar como A3 sobre A1. Entonces, cualquiera de estas dos formas, ya sea esta forma o esta forma, la pueden convertir a esta forma, pueden manejarla. Esto ya es a criterio de cada uno. Pero lo que nos importa en realidad es que cada término está acompañado de una constante. Para resolver esta ecuación, proponemos una solución de la forma yx es igual a e elevado a rx, para todo donde r va a existir en todos los números reales. Una justificación para proponer esta solución viene como son las soluciones de las ecuaciones lineales, homogéneas de orden 1 con coeficientes constantes. Es decir, que en este método de coeficientes constantes, vamos a partir de una solución general. Es decir, ya hay una solución, un modelo de cómo es la solución. Y ese modelo es este, donde y va a ser igual a e elevado a rx.
Y cómo identificar este valor se lo llega a realizar mediante ecuaciones de primer orden, ¿no? Pero esa demostración no es necesario que lo hagamos. Directamente lo que nos importa es este valor, que y va a ser igual a e elevado a r por x. ¿Ya? Entonces, el procedimiento para poder utilizar este método es el siguiente. Se empieza por considerar el paso especial de la ecuación de segundo orden, es decir, lo primero que tenemos que hacer es identificar que tenga la forma estándar de una ecuación diferencial de coeficientes constantes, ¿no? Que todos los valores sean constantes. Como dice acá, donde a, b y c son constantes, si se intenta encontrar una solución de la forma y igual a e elevado a mx, van a encontrar en libros acá, en este caso aquí mx, yo generalmente lo manejo con rx, lo van a ver en otros lugares con sx, es una variable que puede tener cualquier letra. Entonces, después de sustituirlo, este valor y, vamos a encontrar primeramente su primera derivada y seguidamente su segunda derivada, porque estamos utilizando una ecuación de segundo orden. Si fuera de tercer orden, tendríamos que determinar igual su tercera derivada. La ecuación 2 se convierte en la siguiente. Entonces, una vez que encontremos las derivadas, vamos a sustituir en la ecuación inicial, donde tendríamos esto. De la ecuación inicial vamos a factorizar el valor mx. Como ven acá, se está factorizando, igual a 0, y se iguala a 0, ¿no? Entonces, como se ha introducido, se argumenta que debido a que e elevado a mx es diferente de 0 para toda x, es obvio que la única forma en que y sea igual a e elevado a mx pueda satisfacer la ecuación diferencial 2 es cuando se elige m como una raíz de la ecuación cuadrática. Es decir, que, ¿dónde está esto? Hemos llegado a esta ecuación. Y ese valor, que es emx, no lo vamos a tomar en cuenta, porque si lo pasamos a la derecha se llegaría a anular. Entonces solo nos importa el valor, este valor. Y como ven, aquí solamente se está copiando ese valor. AM al cuadrado más BM más C igual 0. Esta ecuación se llama ecuación auxiliar de la ecuación diferencial 2. Como las dos raíces de 3 son M1 igual, es decir, una vez que resolvamos toda esta ecuación, vamos a tener dos resultados de M. El primer resultado que lo vamos a obtener sería este. Y el segundo resultado sería este valor. Y esos valores los podemos obtener a través de la fórmula para resolver polinomios de segundo grado. Entonces, una vez que hallamos el valor m1 y m2, podemos tener tres casos. El primer caso es cuando m1 y m2 son reales y distintas, es decir, m1 va a ser diferente a m2. El segundo caso es cuando m1 y m2 son iguales, es decir, son reales e iguales, son valores repetidos. El tercer caso es cuando m1 y m2 son números conjugados complejos, es decir, nuestros resultados van a presentar números imaginarios. Entonces, cuando utilizamos el método de coeficientes constantes, vamos a poder tener esos tres casos, ¿no? Caso 1, reales y distintas. Caso 2, reales e iguales. Caso 3, números conjugados y complejos. Ya, entonces la mejor forma de explicarlo va a ser mediante un ejemplo. Entonces tenemos aquí tenemos ejercicio de ejemplo, ecuación diferencial de orden superior con coeficiente constante. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, que es la segunda derivada de y menos 6 por la primera derivada de y más 8y igual 0. Tenemos aquí una ecuación diferencial homogénea. Entonces vemos que cada valor, cada variable y cada derivada está acompañada de una constante. En este caso, la letra y, la variable y, su constante es 8. La primera derivada de y, su constante sería, en este caso, 6, o menos 6, digamos, ¿no? Y aquí la constante de la segunda derivada de y sería 1, todo igual 0. Entonces, el método de coeficientes constantes nos indica
que cuando tengamos coeficientes constantes, debemos establecer una solución modelo, que va a ser y igual a e elevado a rx o e elevado a mx, cualquiera de esas dos variables, o incluso e elevado a sx, ¿no? Y lo que nos importa entonces primero es derivar. Este valor, este modelo tipo que tenemos, lo vamos a derivar. Vamos a obtener su primera derivada. La primera derivada de y es igual a r por e elevado a rx. Ahora vamos a volver a derivarlo. La segunda derivada de y sería r cuadrado por e elevado a rx, ¿no? Entonces, esas son las derivadas de nuestra solución modelo, de nuestra solución tipo. El siguiente paso va a ser que una vez que tengamos estas derivadas, vamos a sustituir en nuestra ecuación original. Como ven acá, lo vamos a sustituir. Este valor está acá. Menos 6, y', estamos reemplazando. Más 8, y y lo vamos a volver a reemplazar con este valor. Rx igual 0. Todo esto podemos seguir, vamos a factorizar el valor Rx. Si factorizamos de todo esto el valor Rx, que es el término común, nos quedaría r cuadrado menos 6r más 8 igual 0. Este valor Rx, si lo mandamos a la derecha a dividir, se va a anular. Lo que nos importa al final es este término, todo lo que está entre paréntesis. Aquí lo he vuelto a copiar. R cuadrado menos 6r más 8 igual 0. Es el valor que nos importa. Entonces vamos a resolver ese polinomio de segundo grado a partir directamente de álgebra, donde, digamos, esto va a ser igual a r menos 4 por r menos 2 igual 0. Entonces, como ya tenemos esos valores, podemos decir directamente que r1 es igual a 4. Y podemos decir que r2 va a ser igual a 2. Entonces, r1 nos indicaría que nuestro valor y1 vendría a ser e elevado, este r vamos a reemplazar, 4x sería, ¿no? Estamos reemplazando. Y r2 vamos a reemplazar en nuestra y2, donde e va a ser igual a 2x. Estamos reemplazando el valor r. Entonces, al final, lo que vamos a hacer es, en nuestra solución general, como es de segundo grado, esta es la solución general. Directamente sería y va a ser igual a una constante 1 por y1 más una constante 2 por y2. Entonces, directamente solo vamos a reemplazar el valor y obtenido. Y sería y va a ser igual a la constante 1 por e elevado a 4x más la constante 2 por e elevado a 2x. Como ven, este es el procedimiento para poder realizar el método de coeficientes constantes. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bueno, claro. Yo para L1 obtení 2 y para L2, 4. No importa. La posición de la solución general no importaría, no influye en nada, ¿no? No influye en nada. Puede ser, como dices aquí, R1 podría ser 2 y R2 podría ser 4. No influye en nada. ¿Ya? El orden no va a alterar el resultado final. ¿Ya? Entonces, lo que importa acá, más que todo, lo más complicado tal vez para ustedes en algún momento, sería determinar este valor. En este caso es algo simple, digamos, ¿no? Pero va a haber momentos donde trabajemos con ecuaciones de tercer grado, cuarto grado, donde obviamente la resolución, para su resolución, deben recordar aquellos principios de álgebra que ya vieron anteriormente, seguramente en cálculo 1. Ya, entonces ese es el primer ejemplo que estamos viendo con este método. Ahora veremos otro método, o otro ejemplo, donde aquí está, como ven, sería 2 por la segunda derivada de y, menos 5 por la primera derivada de y, menos 3y igual 0. Directamente estoy sacando las derivadas a partir de mi solución general, de mi solución tipo, que nos dice el método, ¿no? Este valor. Entonces todo esto se repite, ¿no? en cada
ecuación. El siguiente paso hemos dicho que era sustituir. Como ven acá, estamos sustituyendo, ¿no? 2 por r cuadrado por rx menos 5 por e elevado a rx menos 3 por e elevado a rx igual 0. Factorizamos rx y nos quedaría internamente 2 por r cuadrado menos 5r menos 3 igual 0. Eliminamos e elevado a rx y lo que tenemos que hacer es resolver este polinomio. Y nos quedaría entonces, una vez que lo resuelvan, sería directamente el resultado 2r más 1 por r menos 3 igual 0. Ahí nos indica que r1 vendría a ser en este caso, si igualamos a 0, sería menos 1 medio. Menos 1 medio. Entonces y1 vendría a ser e elevado a menos 1 medio de x. Reemplazando el otro resultado, r2, vendría a ser 3. Entonces y2 vendría a ser e elevado a 3 por x. Y directamente reemplazamos en nuestra solución general. Y aquí hay un ejemplo más. Como ven acá, tenemos la ecuación diferencial que es la segunda derivada de y menos 5 por la primera derivada de y igual 0. Tenemos aquí las soluciones tipo, las que hemos obtenido del modelo, que es para todos los ejemplos. Reemplazamos, como ven acá, estamos reemplazando, factorizamos rx y directamente lo que nos importa es lo que está aquí adentro. R cuadrado menos 5r igual a 0. Esto puedo volver a factorizar y me quedaría r por r menos 5 igual a 0. Entonces ahí puedo decir que r1 va a ser igual a 0 y puedo decir que r2 va a ser igual a 5. Entonces en y1, reemplazando e elevado a 0 por x, eso directamente sería 1. y1 valdría 1 y y2 vendría a valer e5x. Reemplazamos en nuestra solución general, y va a ser igual a c1 por y1, que es 1, más c2 por y2, que sería e5x. Entonces, como ven, aquí le vuelvo a escribir esa solución. Y va a ser igual, nuestra solución general va a ser igual a c1 más c2 por e elevado a la 5x. ¿No? Como ven, es un procedimiento bastante sencillo en el tema de coeficientes constantes. Ya, y aquí tenemos otro ejemplo más. Y generalmente creo que es el procedimiento que más se va a utilizar cuando hablamos de coeficientes constantes. Aquí tenemos la siguiente ecuación diferencial, la segunda derivada de y, más 3 por la primera derivada de y, menos y igual 0. Tenemos las soluciones correspondientes, reemplazamos en nuestra ecuación diferencial, factorizamos y obtenemos al final nuestro polinomio, ¿no? Que va a ser r cuadrado más 3r menos 1 igual 0. Aquí lo he vuelto a copiar. Y aquí vamos a utilizar la siguiente fórmula que la deben conocer para resolver este tipo de ecuaciones, ¿no? Donde r va a ser igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a, ¿no? Donde a, saben que va a ser el valor que acompaña a r cuadrado, en este caso sería 1. B vendría a ser el valor que acompaña a r, en este caso sería 3. Y c es este valor, digamos, en este caso sería menos 1. Esos valores reemplazamos y obtendríamos lo siguiente. Desarrollando esa fórmula, como ven acá, la seguimos desarrollando, nos saldría menos 3 más menos raíz de 13 sobre 2. Entonces, mi primera solución R1, vamos a utilizar el signo positivo. Sería menos 3 más raíz de 13 sobre 2. Y mi segunda solución sería menos 3 menos raíz de 13 sobre 2. Ya tenemos los dos resultados. Y directamente esos resultados los vamos a reemplazar en nuestra solución general.
tipo, ¿no? Donde y va a ser igual a C1 por Y1, que va a ser en este caso E elevado a menos 3 más raíz de 13 sobre 2 por X, más la constante 2 por E elevado a menos 3 menos raíz de 13 sobre 2 igual X, ¿no? Entonces, este es tal vez el procedimiento de mayor confianza con el cual pueden utilizar. Esta fórmula la deben de conocer de memoria, ¿sí? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ya, acá. Entonces, también cuando hablamos de ecuaciones diferenciales de orden superior, aparte de obtener su solución general, también podemos obtener su solución particular. Y ustedes saben que para que tengamos una solución particular debemos de tener condiciones iniciales. Entonces vamos a utilizar el primer ejemplo que hemos resuelto, que va a ser esta, ¿no? Era la segunda derivada de y menos 6y más 8y, donde hemos obtenido que su solución general era y igual a c1 por e elevado a 2x más c2 por e elevado a 4x, ¿no? Eso se obtuvo. Entonces ahora nos pide, digamos, el problema, encontrar la solución particular de esta ecuación diferencial si tenemos las siguientes condiciones. Y en este caso las condiciones vendrían a ser que dice que cuando y va a ser 1 cuando x sea 0. Y la segunda condición dice, la primera derivada de y va a ser 0 cuando x sea 0. Entonces, como ven, acá tenemos dos condiciones. Cuando tengamos ecuaciones diferenciales de segundo grado y queramos la solución particular, necesitamos dos condiciones. Si fuera de tercer grado, tres condiciones, cuarto grado, cuatro condiciones. ¿Ya? Entonces la derivada, el número de derivada nos indica la cantidad de condiciones que necesitamos. Entonces vamos a utilizar eso. En este caso tenemos la solución general, ¿no? Como ven acá, tenemos la solución general y vamos a reemplazar. Dice que y va a ser 1, va a ser igual a C1 por E y dice que X es 0. Reemplazamos 2 por 0 más C2 por E elevado a 4 por 0. Al final las E se van a volver 1 porque va a estar elevado a 0. Entonces va a quedar que 1 va a ser igual a C1 más C2. Ahora vamos a utilizar la otra condición. Y la segunda condición nos dice que la primera derivada de y va a ser 0 cuando x sea 0. Entonces, para ello, mi solución general la voy a derivar. Como ven acá, la estoy derivando. La derivada de y vendría a ser C1 por, si derivamos esto, va a ser 2 por e elevado a 2x. Como ven acá, 2 por C1, e 2x, más. La derivada de esto vendría a ser C2 por 4 por e elevado a 4x. 4 por C2 por e elevado a 4x. Ya tenemos la derivada, ahora en esos resultados vamos a sustituir la segunda condición, que dice que la derivada de y va a ser 0 cuando x igualmente sea 0. Entonces emplazamos aquí 0, 0, y eso se volvería 0 igual a 2c1 más 4c2. Acá podemos seguir trabajando y aquí esto va a la izquierda, sería menos 2c1 igual 4c2, y c1 se volvería al final menos 2c2. ¿No? Menos 2c2. Esto podemos sustituir en el anterior, en el anterior obtenido, en la anterior ecuación. Como ven acá lo estamos sustituyendo y vamos a obtener directamente cuánto es el valor de C2. En este caso es menos 1. Ahora que tenemos menos 1, lo sustituimos en cualquiera de las anteriores y obtenemos que C1 va a ser 2. Entonces con ello ya podemos obtener la solución particular, donde directamente reemplazábamos estas constantes, ¿no ve? Y una vez que reemplazamos estas constantes, tenemos que y va a ser igual a 2 por e elevado a 2x menos e elevado a 4x. Y esa sería nuestra solución particular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?
¿Ya? Como ven, es bien sencillo este método. Nos queda 10 minutos. A ver, vamos a ver aquí. Ya. Hasta el momento vimos ejemplos de ecuaciones diferenciales de orden superior con coeficientes constantes. Y como vimos, se tiene que encontrar la solución del polinomio, lo cual nos permite obtener la solución general de la ecuación diferencial. Pero en los ejemplos que vimos anteriormente, cuando encontrábamos R1 y R2, que eran los resultados del polinomio, eran resultados reales diferentes, es decir, R1 era un resultado diferente a R2, ¿no? Existen otros casos también donde R1 va a ser igual a R2, y también otro caso cuando R1 y R2 son números conjugados complejos, para lo cual se debe identificar el tipo de resultado que se tiene, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de coeficientes constantes, indicamos anteriormente igual, se tienen tres casos. El caso 1 son raíces reales distintas. Este caso es cuando R1 y R2 son dos soluciones diferentes, ¿no? Es lo que estábamos haciendo, donde Y1 directamente era E elevado a R1 por X y Y2 era E elevado a R2 por X, lo que estábamos haciendo. Vemos que estas soluciones son linealmente independientes y por lo tanto formarán un conjunto fundamental, por lo cual se llega a deducir que la solución general vendría a ser la que hemos trabajado. Y va a ser igual a C1 por E elevado a R1 por X más C2 por E elevado a R2 por X. Entonces ya hemos visto el caso 1 con los anteriores ejemplos. Entonces, cuando R1 y R2 son diferentes, es lo que hemos estado haciendo anteriormente. Pero ahora vamos a ver qué pasa en los otros dos casos. Tenemos el caso 2. El caso 2 son raíces reales repetidas. Este caso es cuando R1 es igual a R2. Entonces se obtiene solo una solución exponencial, es decir, Y1 va a ser igual a E elevado a Rx, y Y2 va a ser igualmente E elevado a Rx, ambos van a ser iguales. Pero eso no es posible, entonces necesitamos sí o sí dos soluciones diferentes. Entonces, cuando se tiene esta situación, se modifica la segunda solución multiplicándola por X. Entonces, Y2 hay que multiplicar por X. Y2 se volvería X por E elevado a Rx. Por lo que se deduce que la solución general sería. Nuestra solución general sería de segundo grado C1 por Y1, que vendría a ser E elevado a Rx, más C2 por Y2. En este caso, Y2, a lo que teníamos E elevado a Rx, le vamos a adicionar el valor otro X, ¿no? X por E elevado a Rx, para que sean diferentes. Ahora nota, aquí dice como esa nota. Si nuestra ecuación diferencial fuera de tercer o cuarto grado, el grado de x irá aumentando progresivamente, ¿ya? Es decir, en este caso de una ecuación diferencial de segundo grado, nuestra solución y2 la aumentábamos una x. En nuestra solución y3, si tuviéramos, tendríamos que multiplicar otra x, entonces sería x al cuadrado. En nuestra solución y4, otra x sería x al cubo. A eso se refiere esa nota. Ya. Y tenemos el caso 3. El caso 3 son raíces complejas conjugadas. Este caso es cuando R1 y R2 son soluciones complejas, es decir, que presentan valores imaginarios, donde R1 va a ser igual a alfa más beta por I, que es el número imaginario, y R2 va a ser igual a alfa menos beta por I, donde alfa y beta van a ser mayores a 0. Los cuales son reales y aquí el imaginario al cuadrado vendría a ser menos 1. De manera formal no hay diferencia entre este caso y el caso 1, y por lo tanto se puede decir, sustituyendo en nuestra solución general, directamente sustituimos y
E vendría a ser elevado a A más beta por I por X más C2 por E elevado a alfa menos beta por I igual a X. Sin embargo, en la práctica se prefiere trabajar con funciones reales en lugar de exponenciales complejas. Para esto usamos la fórmula de Euler. Entonces, eso quiere decirnos que esta ecuación que estábamos viendo acá, en el tercer caso, la solución general, no es muy factible utilizarla. No es bueno utilizar números imaginarios. Así que esta ecuación la vamos a convertir a través de la fórmula de Euler. ¿Ya? Se va a acabar el tiempo. Así que antes de proseguir, voy a seguir tomando asistencia y luego les mando el link para continuar con esos casos, ¿ya? Aquí no llamé en la asistencia. Ya. Entonces, nos quedamos en los casos 2 y caso 3. Caso 2, raíces repetidas. Caso 3, raíces complejas. Entonces, vamos a ver ahora ejemplos de esos casos. Aquí vamos a ver primero el ejemplo de una raíz repetida, el caso 2. Entonces tenemos la siguiente ecuación diferencial, donde 4 por la segunda derivada de y menos 12 por la primera derivada de y más 9y igual 0. Tenemos las soluciones tipo, ¿no? Aquí está, la solución tipo, su primera derivada y su segunda derivada. Sustituimos estos valores en la ecuación inicial. Como ven, estamos sustituyendo, estamos factorizando e elevado a rx y vamos a obtener, lo que nos importa es lo que está dentro, ¿no? Va a ser 4r cuadrado menos 12r más 9. Eso, el valor de r lo vamos a utilizar o vamos a identificarlo mediante la fórmula. Ya saben cuál es la fórmula. Directamente reemplazamos los valores. Seguimos resolviéndolo. Adentro de la raíz nos va a quedar raíz de 144 menos 144, que va a ser al final 0. Nos quedaría que r va a ser al final 12 sobre 8, simplificando 3 medios. Entonces R1 va a ser 3 medios y R2 igual vendría a ser 3 medios. Ahí se ve una raíz repetida, valores iguales. Entonces Y1 vendría a ser E elevado a 3 medios de X y Y2 vendría a ser igualmente E elevado a 3 medios de X. Pero necesitamos otra solución diferente. En este caso Y1 va a mantener su valor, ¿no? Y1 va a ser igual a E elevado a E3 medios de X. Pero Y2 vamos a multiplicar nuestro valor E medios de X por otra variable X. Entonces, al final, mi Y2, como ven, estoy multiplicando por un valor X. Y al final, mi solución general sería Y va a ser igual a C1 por E elevado a 3 medios de X más C2 por X por E3 medios de X. Esta sería la solución general cuando tendríamos raíces repetidas. Ese es el procedimiento. Como ven, al final solamente hay que añadir un valor X. Y aquí tenemos otro ejemplo. En este caso, ahora vamos a hacer un ejemplo con una ecuación diferencial de tercer grado. El método de coeficientes constantes puede ser para cualquier ecuación de cualquier grado. Entonces, como tenemos una ecuación de tercer grado, como ven acá, donde cada variable está acompañado de su constante, en este caso sería la tercera derivada de y menos 3 por la segunda derivada de y más 3 por la primera derivada de y menos y igual 0. Entonces tenemos nuestra solución tipo, sacamos su primera derivada, sacamos su segunda derivada y sacamos su tercera derivada porque es de tercer grado. Esto vamos a sustituir en cada valor acá arriba. Vamos a factorizar rx y nos va a quedar r cubo menos 3 por r cuadrado más 3r menos 1 igual 0. Esto vamos a pasar a resolverlo. Aquí lo vuelvo a copiar.
¿no? Lo vuelvo a copiar y acá este valor, todo este valor es un polinomio de tercer grado, ¿no? Directamente lo podríamos expresar de esta manera. R menos 1 elevado a la 3 al cubo igual 0. Y esto es lo mismo que decir R menos 1 por R menos 1 por R menos 1 igual 0. Entonces al final los tres resultados me van a salir 1. R va a ser igual a 1. En este caso, Y1 vendría a ser E elevado a 1 por X, que sería X. Y2, como es el mismo valor, vamos a aumentar un valor X. Y Y3, como es el mismo valor igual, vamos a multiplicar otro valor por otro X que se multiplicarían y se volvería R cuadrado. Ya tengo las tres soluciones. Voy a reemplazar en mi solución general, que vendría a ser en este caso C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3. Reemplazamos, como ven, estamos reemplazando Y1, Y2 y Y3 y ya tengo mi solución general para mi ecuación diferencial del tercer grado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Una preguntita. Ya. Siempre tienen que ser constantes. No puede ser contener fórmula X. No, no funciona. Derivadas de las Y's. No, solo constantes. Solo constantes. O constantes. Solo constantes. Cuando sean variables es otro método que lo vamos a ver después. ¿Ya? Esto es solo para constantes. Ya. Entonces, ya hemos visto este ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Aquí vamos a ver el caso 3, raíces complejas conjugadas. En este caso vamos a realizar este ejercicio. La segunda derivada de y menos la primera derivada de y por 6 más 13 por y igual 0. Vamos a hacer como el procedimiento nos indicaba, sacamos la solución tipo que es y, su primera derivada y su segunda derivada. Reemplazamos en nuestra solución, en nuestra ecuación inicial, factorizamos rx, obtenemos directamente que va a ser r cuadrado menos 6r más 13 igual 0. Aquí lo estamos separando. Identificamos cuál es A, en este caso sería 1. Identificamos B, que sería menos 6. Identificamos C, que sería 13. Utilizamos la fórmula para resolver R, como ven acá. Vamos a trabajar primeramente dentro de la raíz y al final aquí nos saldría raíz de 36 menos 4 por 1 por 3. Resolviendo todo esto, nos va a salir que va a ser menos 16, como ven acá. Raíz de menos 16, como es negativo, vamos a separarlo. Este menos 16 va a ser menos 1 por 16. Y ese 16 podemos sacar de la raíz, va a salir con 4, ¿no? Pero va a quedar adentro raíz de menos 1. Esta raíz de menos 1 se conoce como número imaginario. Entonces vamos a resolverlo a partir del número imaginario. Al final, separando esto, 6 sobre 2 sería, está acá, 6 sobre 2. Más o menos, 4 sobre 2, aquí está. Y esta raíz de menos 1 se volvería i. 6 sobre 2 es 3. Más o menos, 4 sobre 2 es 2 por i. Ya tenemos la solución, donde R1 en este caso vendría a ser 3 más 2i y R2 vendría a ser 3 menos 2i. Y si aplicamos lo que pasaba en el primer caso, directamente reemplazaríamos en la solución general, donde y va a ser igual a C1 por E elevado a 3 más 2i por X más C2 por E elevado a 3 menos 2i por X. Esa sería la solución general hasta el momento. Pero cuando tengamos números imaginarios, como decía anteriormente el caso 3, en la práctica no se trabaja con valores complejos, por lo que aplicamos la fórmula de Euler. Entonces vamos a aplicar en este caso la fórmula de Euler.
La fórmula de Euler nos indica lo siguiente. También se lo conoce como fórmula de variables complejas. Y dice que e elevado a i por x es igual a coseno de x más i por seno de x. Entonces, nuestra solución general que habíamos obtenido es esto, ¿no? Es este valor. Si un poco lo desarrollo este valor, sería lo siguiente. Sería C1 por e elevado a 3x por e elevado a 2i por x, ¿no? Estoy dividiendo un poco ese valor, lo estoy separando. Y cuando en el más C2, igualmente voy a separar. Sería E3X por E elevado a menos 2IX. Y en este caso, en estos valores puedo aplicar la fórmula de variables complejas. Entonces vamos a aplicarle. Aquí, como ven acá, estoy sustituyendo esos valores que he marcado. Directamente tengo que E elevado a 2IX va a ser coseno de 2X más I seno de 2X. Y tengo que e elevado a menos 2i por x va a ser coseno de menos 2x más i seno de menos 2x. Si llego a factorizar e3x en todos esos términos, me saldría directamente c1 por... Ah, no, perdón. Primero vamos a desarrollar esta parte. Aquí, como ven, esto lo estoy volviendo a copiar. Más c2 por e3x. En este caso, todo este término, vamos a aplicar propiedades trigonométricas. Como saben, en las propiedades trigonométricas el coseno es par y el seno es impar. Entonces, como es par, según propiedad de cosenos, el coseno de menos un valor va a ser igual al coseno de ese valor. Es decir, desaparecería ese valor negativo. Y directamente sería coseno de 2x. En cambio, cuando tengamos seno de un valor negativo internamente, ese valor negativo saldría afuera. Entonces, como va a salir afuera, va a ser menos y seno de 2x. Ahí estamos aplicando propiedades trigonométricas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es recién factorizar el valor e3x. Y como ven acá, lo estoy factorizando e3x e internamente voy a multiplicar c1 por cada valor. Sería c1 por coseno de 2x más c1 por i seno de 2x más c2 coseno de 2x menos c2 i seno de 2x. Aquí vuelvo a copiar e3x por corchete y aquí ahora voy a factorizar coseno de 2x y me quedaría c1 más c2. Voy a factorizar seno de 2x y me quedaría c1i menos c2i. Seguimos desarrollando. Y es igual a e3x por corchete coseno de 2x. C1 más C2 es una constante nueva. Entonces lo podemos reescribir como C1 igualmente, ¿no? Y aquí estoy poniendo el valor 1 para que vaya de acorde a nuestra solución general, porque siempre tiene que haber un valor C1. En el otro lado, seno de 2x, C1i menos C2i, igualmente me va a dar un valor, una constante. Esa constante, cualquiera que nos dé, lo vamos a reescribir como C2. Entonces, a partir de eso, ya podemos obtener mi solución general. En este caso, este C1 lo he movido acá, ¿no? Y este C2 lo he movido acá. Y como ven acá, esta es la solución final. Y va a ser igual a e elevado a 3x por C1 coseno de 2x más C2 seno de 2x. Como ven, ya tengo mi solución final, general, sin los números imaginarios, aplicando la fórmula de Euler o la fórmula de variables complejas. Entonces, directamente podemos saltarnos todo lo que hemos hecho anteriormente y directamente vamos a sacar una solución tipo cuando tengamos soluciones complejas. Donde si al final acá, si esa era nuestra solución final, inicialmente hemos obtenido que R iba a ser igual a 3 más 2i, ¿no? Y hemos obtenido que R era igual era a 3 menos 2i.
Entonces, de eso vamos a identificar 3. El 3 vendría a ser alfa y B va a ser beta. Siempre tenemos que manejar esta forma estándar, ¿ya? Hemos identificado cuál va a ser alfa, cuál va a ser beta. Entonces, de nuestra solución obtenida, vamos a ponerle esas variables. Vamos a decir directamente y va a ser igual a e elevado, en este caso 3 va a ser alfa, alfa por x. C1 por coseno de 2, 2 era beta, beta de x, más C2 por seno de igualmente beta, igualmente 2, que va a ser beta de x. Entonces, esa va a ser la fórmula que vamos a utilizar para obtener mi solución general cuando tengamos soluciones complejas. De esta solución general podremos obtener que y1 va a ser directamente e elevado a alfa de x por coseno beta de x, y y2 va a ser directamente e elevado a alfa de x por seno beta de x. Esas son nuestras soluciones o nuestras fórmulas para cuando tengamos soluciones complejas. Aquí lo veremos de manera más directa. Aquí tenemos otra ecuación diferencial, la segunda derivada de y más 2 por la primera derivada de y más 2y igual 0. Factorizamos. Tenemos r cuadrado más 2r más 2 igual 0. Resolvemos con una fórmula que ya les indiqué. Al final vemos que al resolver esta fórmula nos queda raíz de menos 4. Esta raíz de menos 4 podemos escribirla como 4 por menos 1. La raíz de 4 sería 2. Entonces sería 2 por raíz de menos 1. Y esa raíz de menos 1 se volvería i. Entonces, una vez resolviendo todo esto, nos quedaría menos 2 sobre 2 sería menos 1. Más menos 2 sobre 2 sería igualmente 1 por i, que es i es el imaginario, ¿no? Y en este caso, como ven acá, aquí lo estamos volviendo a escribir, identificamos cuál es alfa. Alfa era menos 1. Identificamos cuál es beta. En este caso, beta vendría a ser 1, ¿no? Ya tenemos identificado alfa y beta y podemos aplicar la fórmula que hemos deducido anteriormente, que serían estas, ¿no? Directamente sería, aquí están las fórmulas que les he copiado nuevamente. Aquí está la solución general. Si queremos la solución general, también tenemos la solución y1 y también tenemos la solución y2. Entonces solamente hay que reemplazar. Y va a ser igual a e elevado a alfa, que es menos 1 por x, abrimos paréntesis, c1 por coseno de beta, que era 1 por x, más c2 por seno de, en este caso, beta, que es 1 por x igualmente, y al final nuestra solución general nos va a dar que y va a ser igual a e a la menos x por paréntesis c1 coseno de x más c2 seno de x, ¿no? Entonces, como ven, así se aplica a las fórmulas que hemos llegado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya. Y por último, vamos a ver este ejercicio. Ya este es más completo. Aquí tenemos la cuarta derivada de y menos y igual 0, ¿no? Como ven acá. La cuarta derivada de y menos y igual 0. En este caso sería una ecuación diferencial de cuarto grado. Como es de cuarto grado, primero vamos a utilizar la solución tipo. Sacamos su primera derivada, sacamos su segunda derivada, sacamos su tercera derivada y por último su cuarta derivada. Reemplazamos en la solución inicial, factorizamos Rx y nos quedaría esto. Y lo que nos importa es lo que está aquí adentro. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Como es r a la cuarta, puedo escribirlo como r cuadrado elevado a 2. Y menos 1, y este 1 igualmente podría estar elevado a 2. Aplicando las propiedades, puedo decir que la solución de todo esto va a ser r cuadrado menos 1 por r cuadrado más 1. Aplicando otra vez diferencia de cuadrados, puedo decir acá que este resultado
va a ser r menos 1 por r más 1. Y eso lo vuelvo a copiar como r cuadrado más 1. Entonces aquí ya puedo sacar la solución R1. R1 va a ser igual a 1. Y R2 vendría a ser igual a menos 1. Ya tengo esas dos soluciones. Tengo que Y1 va a ser igual a Y1 va a ser a E elevado a 1 por X. Y tengo que Y2 va a ser igual elevado a E elevado a menos 1 por X. Me faltan dos resultados más. Y para ello voy a sacarlo de acá. Vuelvo a copiarlo. R cuadrado más 1 igual 0. El 1 lo mando a la derecha como menos 1. R cuadrado igual a menos 1. Aplico raíz. R va a ser igual a la raíz de menos 1. Cuando aplicamos raíz siempre nos va a dar un valor positivo y un negativo. Y este valor de raíz de menos 1 es i. Entonces R va a ser igual a más menos i. Entonces acá podemos identificar alfa va a ser 0. Y en este caso beta va a ser 1. Ya tenemos esos dos identificados, alfa y beta. Aplicamos lo que era, en este caso y3 vendría a ser e elevado a alfa por x, e elevado a 0 por x. Coseno de beta por x, que sería el coseno de x, directamente todo esto vendría a ser coseno de x. Lo mismo hago con y4, pero en este caso sería e elevado a 0 de x por seno de x. Esto se llega a anular y directamente sería seno de x. Entonces y3 va a ser coseno de x y y4 va a ser seno de x. Y directamente voy a reemplazar en mi solución final. Como ven acá, mi solución final sería y va a ser igual a C1 por Y1 más C2 por Y2 más C3 por Y3 más C4 por Y4. Y1 reemplazo, Y2 reemplazo, Y3 hemos encontrado que era coseno de X y Y4 era seno de X. Directamente reemplazo y ya tengo mi solución general, como ven acá. Esta es la solución general. Y para sacar esta solución, como han visto, hemos utilizado el caso 1 y el caso 3. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Ya. Aquí, como ven, cuando hemos hecho aquí hemos resuelto cómo hemos deducido la fórmula, ¿no? Aquí hemos deducido esta fórmula. De esta fórmula, si los descomponemos, sabemos que Y1 va a ser directamente lo que acompaña a C1. Entonces, lo que acompaña a C1 va a ser coseno de Bx y E alfa de X. Entonces, como ven, eso sería Y1. Y Y2 vendría a ser lo que acompaña a C2. C2 vendría a ser seno de Bx por E elevado a X, ¿no? De ahí estoy sacando esos valores.